Tenemos más con Fátima. Y por supuesto, nos corresponde ahora hablar de no solo la distribución del agua, sino cómo utilizamos el agua aquí en la capital. Así que Paola del Carpio, de la Red de Estudios para el Desarrollo, como siempre está aquí con nosotros, Paolita, con cifras muy interesantes. Buenos días. Buenos días, Fátima. Sí, bueno, nos toca hablar un poquito de cómo los limeños y los talacos también estamos utilizando el agua. Los datos que voy a dar son de un estudio que ha hecho Redes con la SUNAS, precisamente. Buenísimo. Que acaba de salir hace poquito. Y si bien, a ver, este es un tema importante. En medio de tantas lluvias que estamos viendo, podemos recordar un poco el Niño Costero del 2017, que trajo muchos cortes de agua en Lima y muchos hogares en Lima sufrieron más que de costumbre. Y tuvieron que adaptar sus hábitos en el consumo de agua. Entonces veamos qué estamos haciendo nosotros los limeños con el agua en este momento. Lo recomendado por la OMS es consumir 100 litros por persona cada día. Ok. Y nosotros, en promedio, consumimos 134. Pero no creo que todos consuman 134. Es un promedio, efectivamente. ¿No? Y es como si tuviéramos 54 botellas llenas de estas gaseosas de 2,5 litros. Eso es lo que una persona consume cada día en Lima Metropolitana, y esto es el agua potable, ¿verdad? Okay. Todo lo que ya ha sido tratado y llega finalmente a nuestros caños. Pero hay fuertes diferencias, como bien dice. Si lo vemos entre distritos, vemos distritos como por ejemplo San Isidro, La Molina, San Borja, que llegan a consumir más de hasta 200 litros, un poco más, y otros como Mi Perú, como Ventanilla, que están muy cerca de esos 100, que son el estándar. Pero uno diría, claro, hay una diferencia importante entre distritos. Uno diría, unos son más responsables que otros, pero va mucho más allá de solamente los hábitos. Una cosa a tener en cuenta es que sí hemos disminuido nuestro consumo, hemos adaptado en general nuestros hábitos, 16 litros menos si comparamos el 2016 con el año 2025, y eso es positivo. Estamos siendo más conscientes en alguna medida. Así es, pero las diferencias tienen que ver tanto con los hábitos o con las diferencias en ingresos, porque algunos tienen, digamos, lavadoras, otros no, otros tienen jardines, o piscinas. Pero a ver, sería ideal no regar jardines con agua potable, pero no tenemos esa opción realmente, no tenemos un caño de agua no potable, ¿no? Pero el otro lado de la ecuación es el servicio y la calidad que recibimos. Muchos de los hogares que están en estos distritos que menos consumen es porque no tienen agua todo el día, ¿no? Lamentablemente, en promedio, solo tenemos 21 horas de continuidad de agua. En algunos distritos es menos de 18, ¿no? Algunas veces tener el caño no significa tener agua. Y el 50%, justamente la mitad de la ciudad, no tiene agua en las 24 horas del día. Y estamos hablando de una ciudad que está relativamente bien en términos de acceso al servicio. Claro. Uno mira Piura, por ejemplo, Ica, ve realidades incluso más difíciles. De hecho, mientras que pasamos a la siguiente gráfica, Paola, esto nuevamente nos plantea el problema que ninguna autoridad parece con seriedad querer resolver: la planificación urbana que podría garantizar el acceso a servicios básicos como el agua, por ejemplo. Y eso que estás diciendo es súper importante, porque conforme se van creando los proyectos para cubrir la demanda de agua, estos proyectos pueden demorar 10 años en ejecutarse, en llegar, y en esos 10 años la población ya se movió, ¿no? Entonces es muy difícil y cada vez más caro cerrar esa brecha de las necesidades de agua de la población, y hay mucha irresponsabilidad por el lado político de permitir esta expansión urbana por lugares donde no se debe, y ahora lo estamos viendo con las consecuencias de las lluvias también. Implicancias socioeconómicas. Y ahora, claro, entender, ¿no? El agua es vida, siempre lo decimos. Es crítica para la salud. Invertir en agua de calidad es súper importante para que los niños estén sanos, puedan ir al colegio, las personas puedan ir a trabajar. Y también las personas que tienen menos acceso a agua son las que más pagan finalmente por agua, y que son las personas más pobres, ¿no? Entonces eso es algo a tener en cuenta, y que claro, en medio de tanta crisis política hay que resaltar que no estamos hablando de este tema. Normalmente el agua es un gran tema de campaña, esta vez no, ¿no? Entonces
es algo de lo que tenemos que hablar un poquito más. Y de hecho es algo que mucho prometen algunos candidatos en esas zonas donde no hay acceso al agua, como tú decías, de una forma adecuada. Se les promete sobre ello el servicio, pero no una planificación que les ayude a garantizar también una vivienda digna y otros atributos que corresponden a esto. Paola, qué importante, gracias. Entonces, por favor, a cuidar el agua, verano sí, pero hay que tener mucha conciencia al respecto. Así que con Paola aquí vamos a dar pase